Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 14. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, un día más de luz, un día más de sol, un día más de ti, un día más de tus bendiciones, de tu amor, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por hacer posible que llegue tu palabra a nosotros. Gracias por las bendiciones diarias que nos das todos los días. Gracias por tu amor infinito. Perdónanos, Padre amado, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Perdónanos, por favor. Y ilumínanos. Ilumínanos con tu Espíritu Santo para poder servirte en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Para poder agradarte, para poder hacer las cosas como tú deseas. Ayúdanos a poder esforzarnos, a mantenernos siempre firmes a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad, Padre. Perdona nuestras faltas y ayúdanos con tu Espíritu Santo para que tengamos una fe firme, fuerte, que cada día crezca más, así como fueron nuestros patriarcas, así como lo fue Abraham, así como lo fue Josué, como lo fue Daniel, como lo fue Moisés. Ayúdanos, Padre, a permanecer fuertes a tu lado. Líbranos también de todo mal y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y practicarla todos los días. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo es un capítulo de júbilo, de alegría y también de tristeza para aquellos que decidieron seguir al monstruo y a la estatua. Sabemos que este monstruo es Satanás, ¿verdad? Que ese monstruo que surgió del mar, que sabemos que es del mar, el que significa el conglomerado de la gente, del bullicio. De ahí fue que nació. Aquellos que siguen la voluntad de Satanás, que muchos quizás lo hacen sin saber, desconociendo, que emborrachándose no hacen ningún daño, que quizás yendo a jugar al casino no hacen ningún daño, que quizás de vez en cuando chismeando algo, contando lo que pasa o agregando lo que pasa, lo que sucede a la gente, no es malo. Pues lastimosamente sí es malo, porque eso no nos enseña Jesús, porque eso no está escrito en la Biblia, porque esas cosas son cosas de este mundo, y las cosas de este mundo nos atraen hacia Satanás, porque es Satanás quien está gobernando ahora aquí. Sabemos que Jesús lo mandó aquí a él y a sus demonios. Y ellos están muy enojados y cada día están peor porque saben que el tiempo en que Jesús viene se acerca. Entonces, tenemos que estar preparados para ese día. Tenemos que estar preparados para el día de juicio. Que sabemos que cada día es pronto. Sabemos que Jesús va a regresar a juzgarnos. Y no deseamos ser parte de esos cabritos que saltan y hacen las cosas a su manera o como mejor les parezca o se siguen guiando por lo que dice la gente. Queremos ser unas ovejas fieles, obedientes a nuestro amo, a nuestro pastor. Solo a Él deseamos obedecer. Solo a Él deseamos escuchar. Solo a Él debemos seguir. Sabemos que para llegar al Padre nuestro único camino es Jesús. Entonces no tiremos por la borda, no despreciemos el maravilloso regalo que Jesús nos dio, que Jesús nos da, la vida eterna, ser parte de su familia, ser parte de Él. Si deseamos de corazón realmente servir a Jesús,
Tenemos que empezar desde ahora mismo. Pedir a nuestro Padre que nos perdone por nuestras faltas. Decir que creemos en Jesús de corazón. Creemos en el maravilloso regalo que nos da. Creemos en el maravilloso sacrificio que hizo, que fue tan difícil, pero lo cumplió. Él es nuestro Mesías. Él es nuestro Salvador. Solo Él nos limpia, nos purifica, nos justifica ante el Padre. Porque si no fuera por Él, por nosotros solos es imposible. Por muy buenos que tratemos de ser, es imposible para el ser humano estar cerca al Padre si no lo hace a través de Jesús. Y es imposible ser libres de pecado si no lo hacemos a través de Jesús. Es por eso que si creemos en Jesús, si creemos que murió por nuestros pecados y nos libró de las cadenas de la esclavitud que nos tiene permanecer aquí en este mundo, Él nos libera, nos limpia, nos justifica, nos limpia de todos esos pecados, de todas esas manchas que tenemos. Pues a partir de este momento decido de corazón servir a Jesús, hacer su voluntad, seguir los pasos que Él me ha marcado para llegar al Padre. ¿Y cuáles son esos pasos? Muchos se preguntarán, ¿qué debo hacer? Primero, como les digo, creer en Jesús, pedir perdón por nuestros pecados. Y si tienen la posibilidad de bautizarse en el nombre de Cristo Jesús, para que sea Él nuestro guía. El bautismo es como un símbolo que demuestra que a partir de ese momento deseamos servir a nuestro Padre. Después que creemos en Jesús, nos bautizamos y empezamos una vida de servicio a nuestro Padre. Seguimos el camino que Jesús nos mostró. Jesús, cuando estuvo aquí, después que se bautizó, ¿verdad? Y que Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, obedézcanlo. Después que Él se bautizó, empezó su ministerio. Primero pasó por tentaciones difíciles, que salió adelante, porque en todo momento puso, porque está escrito, porque el Padre dice. Siempre dijo lo que Dios dice, lo que está escrito en la palabra. Y nada lo derribó. Él permaneció fuerte hasta el final. Siempre en cada momento nos mostró que estaba orando al Padre para pedir fortaleza, para poder pedir guía, para pedir ayuda en todo momento. Entonces eso es exactamente lo que debemos hacer. Y después que fue bautizado hizo su ministerio. Hizo exactamente lo que tenía que hacer, lo que el Padre le había dicho que hiciera. Entonces nosotros, después que nos bautizamos, pues debemos hacer las cosas en la manera que Jesús nos pide, exactamente como Jesús nos muestra, amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo a nuestro Padre primero, antes que nada. Voy a irme de viaje. Primero, ¿estará bien al lugar donde estoy yendo? ¿Estará bien hacerlo en la forma que voy a hacerlo? ¿Estará bien lo que voy a hacer en el viaje? ¿Será algo que agrade a mi Padre o no? ¿Me voy a ir a una fiesta? ¿Estará bien que lo haga? ¿Qué me diría Jesús si estuviera a mi lado? ¿Será bueno hacerlo? ¿Será agradable a Él? Me voy a hacer un tatuaje. ¿Está de acuerdo con lo que mi Padre me enseña? Jesús ¿qué me diría si estuviera a mi lado? Antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida diaria, es importante orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe, quien nos ayude con su palabra, con sus enseñanzas, que nos dé la ayuda que necesitamos.
Si ponemos a nuestro Padre primero, pondremos sus decisiones primero, no las nuestras, sino lo que Él nos enseña. De esa manera estaremos caminando, estaremos seguros que estamos yendo en el camino correcto, porque no tomamos nuestras propias decisiones, sino lo hacemos de acuerdo a lo que nuestro Padre nos enseña, a lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo acá. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, Jesús es nuestro modelo a seguir. Y muchos dirán, pero es imposible. Para uno solo, quizás sí, pero no estamos solos. Tenemos a Cristo Jesús con nosotros, que envió su Espíritu Santo, que nos ayuda a ver las cosas con más claridad, que nos ayuda a tomar las cosas en la manera que Jesús nos enseña. Pero para esto necesitamos desearlo de corazón. Necesitamos empezar a practicar lo que Jesús nos enseña en nuestra vida diaria. De esa manera permaneceremos siempre en el camino correcto, haciendo la voluntad. Si tú decides, si deseamos, si decidimos hacer la voluntad de Jesús, lo podemos hacer y Él nos va a guiar en cada momento. Nos ayudará en nuestro carácter, nos ayudará en nuestras decisiones, nos ayudará en nuestra personalidad, nos ayudará en cada reacción, en cada momento. Si tenemos algunas faltas que nos impiden hacerlo, oremos para que sea nuestro Padre quien nos guíe, quien nos fortifique y que podamos hacer las cosas como Él nos pide. Y no es imposible si es algo que deseamos realmente hacerlo de corazón. Nuestro Padre nos guiará y nos ayudará. Jesús nos mostró que sí se puede cuando realmente uno desea hacerlo y que no estamos solos. Jesús nos está guiando, nos está ayudando en cada momento y el Espíritu Santo también para ver las cosas con más claridad. Entonces, si deseamos servir a nuestro Padre y seguir el camino que Jesús nos muestra para llegar a Él, podemos hacerlo, pero todo está en nuestras decisiones, en lo que nosotros deseamos hacer. No hagamos oídos a lo que dice el mundo, sino enfoquémonos en lo que está escrito en la palabra, en lo que Dios nos dice y en lo que Jesús nos enseña. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero de verdad necesitamos mostrar el amor a nuestro prójimo. Necesitamos actuar en la manera que demuestre que realmente amamos a nuestro prójimo, en cada acción que hagamos, en lo que hagamos como nos enseñó Pablo, en lo que hagamos siempre hagámoslo pensando que es para Jesús quien estamos trabajando, con nuestro mayor esmero, con nuestro amor que tenemos. Cuando hagamos algo, hagámoslo también con amor. Y recuerden que lo que hace la mano derecha no necesita saber la izquierda. Basta que nuestro Padre lo sepa y es más que suficiente. Lo importante es esforzarnos cada día en hacer su voluntad y permanecer firmes hasta el final de nuestros días o hasta el final que será el día que Jesús venga a juzgarnos. Pero bueno, empecemos ahora sí en la recopilación en una forma corta. Vi entonces un cordero de pie sobre el monte Sión de Jerusalén, acompañado por 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí en el cielo algo semejante al estrépito de una catarata inmensa o el retumbar de un gran trueno. Era el canto de un coro acompañado con arpas. Entonces, sabemos que quien estaba ahí, que ese cordero, es Jesús, ¿verdad? Y en el monte Sión, que es una representación de Jerusalén, aquel formidable coro eran los 144,000 voces. Eran aquellos 144,000 redimidos de entre los de la tierra y los que podían cantar porque se mantuvieron puros. Entonces, estos 144,000 son aquellos escogidos y que están con el sello, ¿verdad?
Solo aquellos escogidos, solo aquellos 144,000 que están con el sello son los que podían cantar, alabar y adorar. Eran los únicos que podían cantar aquel canto. Era un canto nuevo, dice. Aquel formidable coro de 144,000 voces estrenó un maravilloso cántico frente al trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Entonces, esto está desde un comienzo. ¿Se acuerdan? Jehová nuestro Dios está sentado, están los 24 ancianos y Jesús también está ahí, que es el Cordero. Y lo podían cantar, dice. ¿Por qué solamente ellos lo podían cantar? Porque ellos fueron los que se mantuvieron puros, santos, y porque seguían al Cordero a donde quiera que iba. Seguían a Jesús hasta el final. Y no es que pasaron una vida de felicidad, obviamente no. Probablemente también tuvieron momentos de mucha persecución, tuvieron momentos en que fueron quizás golpeados. ¿Quién sabe si dentro de estos 144,000 está también Pablo? Pero recuerden que cuando Pablo lo metían preso o lo golpeaban, él siempre estaba feliz, porque decía que pudo sentir un poco de lo que el sufrimiento de Jesús, porque sabía que lo que estaba haciendo era parte de su purificación para llegar a Dios, que lo que estaba pasando le servía de oportunidad para ayudar a otras personas que estaban ahí presas. Y así fue. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Muchos de los que estaban ahí, siempre cualquier momento o circunstancia, él usaba para dar a conocer la palabra de Dios. Y es así como nosotros también debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Todos pasamos por problemas y dificultades, pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que nuestro Padre está ahí, que Jesús está con nosotros guiándonos y fortificándonos, y que sabemos que todo está en sus manos. Pues no debemos de preocuparnos, sino ponerlo todo en sus manos y dejar que se haga su voluntad, ¿verdad? Entonces, si permanecemos firmes, estos 144,000, así como estos 144,000, seremos llenados de bendiciones también. Entonces, estos 144,000 nos muestran que sí se puede hacer la voluntad de Dios, que sí se puede mantener firmes, que sí podemos hacer su voluntad, que nada de lo que Él nos pide es imposible. Sí lo podemos hacer si de corazón lo deseamos y lo ponemos en práctica. Entonces, estos se pudieron mantener puros, santos, y son los que pudieron cantar al Cordero, y son los que siguieron al Cordero donde quiera que iba. Igual nosotros debemos seguir a Jesús en todo momento y a cada momento. Aquellos fueron comprados de entre los demás hombres como ofrenda santa a Dios y al Cordero. ¿Cómo fueron comprados? Igual que nosotros, con la sangre bendita del Cordero. Es la única forma de poder ser comprados, es la única forma de poder ser limpios, solo a través de Cristo Jesús. Aquellos fueron comprados, dice, y vi en ellos no existe la mentira, porque son intachables, son puros, son santos, son intachables. Y así es como Dios nos pide que seamos puros, santos, intachables. Y sí lo podemos hacer, y sí es posible, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos a Jesús con nosotros, quien nos guía. Luego nos dice, y vi a otro ángel que cruzaba los cielos con las eternas buenas nuevas e iba proclamándolas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Teman a Dios, decía a gran voz, y alaben su grandeza, porque el tiempo ha llegado en que se sentará a juzgar. Por fin, ¿verdad? Por fin se acabará la maldad en este mundo. Adórenlo. Y otro ángel que le seguía gritaba, cayó Babilonia, cayó la gran ciudad que sedujo a las naciones a participar del vino de sus impurezas
y pecados. Cayó Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Pues más adelante lo vamos a aprender, porque más adelante nos van a especificar un poco más. Pero recuerdan que en la Torre de Babel que empezó el momento de confusión. Bueno, ténganlo en mente y después aprenderemos un poco más acerca de esto. Pero cayó Babilonia la Grande, y Babilonia no es algo bueno, al contrario, es una ciudad que sedujo a las naciones a participar del vino de sus impurezas y pecados. ¿Pero Babilonia realmente se refiere a una ciudad? No, no es realmente una ciudad, pero es algo grande que seduce a las naciones, a todas las naciones del mundo, a participar de su vino. Pero no es un vino santo ni puro, es un vino lleno de impurezas, lleno de pecado, lleno de idolatría. Es un vino que les hace participar a todos, pero que los está llevando a la muerte. Y más adelante veremos quién es. Cualquiera que adore al monstruo, dice, inmediatamente el tercer ángel lo siguió. Entonces había un primer ángel que cantaba, que decía, alaben a Dios, que por fin llegó el día del juicio. Otro ángel que venía a su atrás decía, por fin cayó Babilonia, aquella que hace tanto daño a las personas. Y más atrás inmediatamente venía un tercer ángel gritando, cualquiera que adore al monstruo que surgió del mar, que sabemos que el mar es el mundo, ¿verdad?, de confusión, y a su estatua, y se deje marcar en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino del furor de Dios, que ha hecho puro en la copa de la ira divina. Ese vino de Dios, que es un símbolo, ¿verdad?, es como que está guardando todos los sufrimientos de las personas, está poniendo todo el daño de la maldad del mundo, todo el daño que están haciendo, y ese furor, esa copa será derramada, donde cada uno que hizo daño recibirá por el daño que ha hecho. Y sabemos que nuestro Dios es justo, así que aquel que hizo realmente un daño terrible, que hizo una maldad, que hizo crueldades, pues recibirán ese furor de Dios mismo, recibirán el furor de Dios en esa copa que será derramada, que todavía se está llenando porque todavía en el mundo hay tanta crueldad, hay tanta maldad, hay tanto daño, tanto sufrimiento, y sobre todo de los más débiles. Pero toda esa copa se está llenando, como dice, del furor de Dios, de la ira divina. Voy a volver a resumir esto. Todo aquel que adore el monstruo que surgió del mar y a su estatua y se deje marcar en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino del furor de Dios que ha echado puro en la copa de la ira divina. Y se les atormentará con fuego y azufre ardiendo en presencia de los santos ángeles y el Cordero. Antes de continuar, hay dos cosas que debemos entender. Cualquiera que adore al monstruo que surgió del mar y su estatua. Sabemos que ese monstruo no es más que Satanás, o es un ser humano, ¿verdad? Es Satanás, y la estatua puede ser un ser humano usado por él, que hace su voluntad. Cualquiera que adore a Satanás o a esta estatua y se deje marcar, sabemos que la marca es en la mano o en la frente. No sabemos si será literalmente marcado o estamos marcados porque seguimos la voluntad de Satanás, porque seguimos las cosas de este mundo, porque hacemos depravaciones, porque tenemos odio en nuestro corazón, porque somos malos,
porque somos envidiosos, porque somos egoístas, porque somos vanidosos, porque amamos el dinero. Entonces esas cosas ya nos van marcando la mente y pertenecemos a Satanás. No sabemos si es por nuestras propias acciones que ya somos marcados, o es que realmente habrá un momento en que nos marcarán y el que no sea marcado no va a poder comprar ni vender. Pero también el que se deja marcar se estará decidiendo por su muerte eterna. Ahora aquí también dice, tendrá que beber el furor de Dios, ¿verdad? Todo será juzgado y castigado de acuerdo al furor de Dios. Y qué bueno, porque aquellas personas que hacen tanto daño merecen recibir su castigo. Y así será, porque muchos escaparán quizás del juicio terrenal, pero del juicio de Dios absolutamente nadie escapará. Dice luego, y se les atormentará con fuego y azufre, ardiendo en presencia de los santos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento se elevará eternamente, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron al monstruo y la estatua, y se dejaron marcar con la clave de su nombre. Que esto sirva de aliento a los santos hombres que sufren con paciencia las pruebas y las persecuciones. Aquellos que deseamos seguir a Jesús, no es que nuestra vida va a ser una vida de paz, sino que va a haber un momento en que quizás vamos a sufrir también persecuciones, como lo pasaron nuestros hermanos cristianos anteriormente, desde la época de Jesús. Los discípulos de Jesús también tuvieron que pasar por persecuciones. Más adelante también, cuando Nerón mandaba a matar a los cristianos. Y más adelante también, cuando hubo en la época medieval. Y más adelante también, y hasta el día de hoy. Entonces, va a haber momentos en que quizás vamos a pasar por eso, o personas hasta el día de hoy que los meten presos por sus creencias, por ser cristianos. Dice, que esto sirva de aliento a los santos hombres que sufren con paciencia las pruebas, que es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Sufrir con paciencia, esperar el momento que Jesús va a venir, esperar y sufrir con paciencia las pruebas y persecuciones y permanecer firmes hasta el final en la obediencia a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Esto es muy importante, que atesoremos, que marquemos y lo guardemos en nuestros corazones. Permanecer firmes, fuertes, con una fe inquebrantable. ¿Y cómo logramos eso? Aplicando todos los días en nuestras acciones lo que Jesús nos enseña, leyendo todos los días su palabra, aprendiendo qué es lo que Él nos dice, recordando todos los días sus enseñanzas, porque los humanos fácilmente nos olvidamos. Hoy día entendemos y mañana nos olvidamos. Así les pasó a los israelitas. Vieron los milagros maravillosos que Dios hizo por ellos para salvarlos de la esclavitud de los egipcios. Y después estaban haciendo una estatua de un becerro de oro para adorarlo. Necios, ¿verdad? No deseamos que eso nos suceda a nosotros. No deseamos que eso nos pase a nosotros. Por eso es importante recordar todos los días leyendo las palabras de nuestro Padre y tener las cosas claras para permanecer firmes, fuertes hasta el final. No nos olvidemos lo importante que es la obediencia. Como ovejitas, obedecer a nuestro pastor. Jesús nos está guiando a la libertad, a la vida, a la fuente de vida. Pues sigamos a Jesús,
sigamos su ejemplo, actuemos como Jesús nos enseña en cada momento y obedientes a su palabra y a la fe de Jesús. Oí entonces una voz que me decía desde el cielo: escribe lo que te voy a dictar. Al fin los que mueren por la fe de Cristo obtendrán su recompensa. Los que mueren por la fe de Cristo. Si algún momento nos toca morir, es importante que moramos siempre en fe, con la fe en Cristo. Si alguien nos dice: vas a vivir para siempre, pero alábame a mí, adórame a mí, no lo acepten, porque se estarían yendo a la muerte. Hasta el final, preferible la muerte por un momento que eterna. Porque si nosotros decidimos alabar a esas estatuas, a esas esfinges, alabar a esos santos que no son Dios, porque Dios es uno solo. Si decimos alabar a esas estatuas, estamos yendo en contra de lo que Dios nos enseña. Por lo tanto, estamos escogiendo la muerte. Pero si escogemos la vida, debemos hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseña. Y si alguien nos dice: o me alabas o mueres, pues prefiero morir haciendo la voluntad de Dios, porque sé que estaré en un sueño profundo, pero que luego Él me levantará, así como lo hizo con Lázaro. Pero si decido rechazar a Jesús, solamente encontraré la muerte, y cuando me resuciten, llegaré a tener la segunda muerte, y esta muerte será eterna. Entonces, hay que permanecer firmes hasta el final. Al fin los que mueren por la fe en Cristo obtendrán su recompensa. Dichosos ellos, dice el Espíritu, porque de ahora en adelante cesarán para ellos las penas y los sufrimientos, y verán en el cielo los frutos de sus buenas obras, porque seremos recompensados. No solamente Dios nos recompensa con sus bendiciones diarias, sino que después seremos recompensados si seguimos su voluntad. ¿Qué más podemos pedir? Entonces dice, la escena cambió y vi una nube blanca y sentado en ella a alguien muy parecido a Jesús, el Hijo del Hombre, con una corona de oro sólido en la frente y una hoz bien afilada en la mano. Obviamente parece que era Jesús, el Mesías. Del templo salió un ángel y le gritó: mete la hoz y recoge la cosecha. Los sembradores del mundo están listos para ser cosechados. ¿Quiénes son los sembradores del mundo? Son aquellos cristianos que se han permanecido firmes haciendo la voluntad de Dios. Son aquellos que como hormiguitas han estado trabajando, ayudando a otras personas a conocer la verdad. Que donde quiera que estaban, ayudaban, ya sea en el bus, ya sea en el tren, ya sea caminando, ya sea en el trabajo, ya sea yendo a lugares lejanos. Lo que ellos deseaban era esparcir la palabra y hacer su voluntad, hacer que más personas conozcan la verdad y se acerquen a Él. Estos entonces son los sembradores, aquellos que trabajaron para Jesús, y entre ellos podemos estar nosotros si ayudamos a otras personas a conocer la verdad, si ayudamos a otras personas a acercarse a Dios. Entonces dice, los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Y entonces el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Quiere decir que recogió a todas las personas que hicieron su voluntad, aquellos que permanecieron firmes hasta el final. Inmediatamente otro ángel que tenía poder para destruir el mundo con fuego gritó al ángel que tenía la hoz: corta los racimos de uvas de los viñedos del mundo,
porque ya están completamente maduras para el juicio. Dice, las uvas de los viñedos del mundo, de la tierra. Entonces, estos viñedos no son aquellos que vienen de Dios, esos viñedos que estamos para dar frutos, para hacer la voluntad de Dios, no, sino son viñedos terrenales, son viñedos de la tierra. Quiere decir que son viñedos que han hecho la voluntad del mundo, que han seguido los pasos de Satanás, que han hecho lo que han querido de su vida. Han dicho, yo quiero disfrutar mi vida a lo que a mí me dé la gana. Ya han decidido hacer su propia voluntad y hacer las cosas de este mundo. Han sido egoístas, perversos, asesinos, ladrones, malos, corruptos, violadores, ¿verdad? Asesinos. Y todos ellos vienen a ser parte de esta vid. Dice, corta los racimos de uvas de los viñedos del mundo. Estos racimos de uvas, como les digo, son aquellas personas que decidieron hacer su vida a su manera, que decidieron seguir las riquezas, la abundancia, el egoísmo, la vanidad, seguir las cosas de este mundo y jamás preocuparse de lo que es realmente importante, que es su parte espiritual, que es lo que realmente importa. Entonces le dijo, corta los racimos de uvas de los viñedos del mundo, porque ya están completamente maduras para el juicio, están listas para el juicio. Llegó el momento del juicio para ellas. El ángel entonces arrojó la hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En el lagar de la ira de Dios. Y exprimieron las uvas en un lugar que está fuera de la ciudad, y de este brotó un río de sangre de 320 kilómetros de largo, en el que un caballo podía sumergirse hasta las bridas. Las bridas son eso que amarran a los caballos, ¿verdad? Para montarlos hasta ahí. O sea, lo mide que hasta un caballo podía sumergirse hasta las bridas, hasta acá. O sea, que era realmente alto. Entonces, ¿qué significa? Que estas personas serán destruidas, ¿verdad? Acá lo comparan con uvas. Exprimieron las uvas en el lugar que está fuera de la ciudad y lo hicieron fuera de la ciudad, fuera de Sion, fuera de la ciudad, para que así los que pertenecen a Dios no, se puede decir que no se manchen, no sean destruidos, no sean heridos, no sean lastimados. Dice, sobre el pisoteo, dice, puesto que el término caballos por lo general se refiere a operaciones de guerra, se dice que puede ser que los que hayan destruido esto han sido caballos, ¿verdad? Eso debe ser en tiempo de guerra. Se dice que los ejércitos de los cielos que siguen a Jesús a la guerra final contra Satanás, pisan el lagar de vino de la cólera de la ira del Dios Todopoderoso. Está claro que estos son los que pisan la vid de la tierra. El lagar es pisado fuera de la ciudad, ¿verdad? Es decir, fuera de la Sion celestial. Ciertamente es apropiado que la vid de la tierra sea pisada en la tierra, pero también será pisada fuera de la ciudad, por el hecho de que no se le ocurrirá ningún daño a los que quedan de la descendencia de Jesús, de los que pertenecen a Jesús, que representan
la tierra de Sión celestial. Estos junto a la gran muchedumbre serán escondidos con seguridad dentro del arreglo que Dios hará. Entonces, como vemos, se hace fuera de la ciudad justamente para que no vaya uno. Se hace en la tierra, que es donde pertenece, que no tiene nada que ver con el cielo de Sión. Y dos, se hace afuera de la ciudad para que no vaya a perjudicar a aquellos que todavía siguen a Jesús, que son parte del pueblo de Dios, parte de la muchedumbre que todavía estará en la tierra. Entonces vemos que quienes van a sufrir y van a ser destruidos son aquellos que no escuchan a Dios, son aquellos que no desean seguir el camino que Jesús les enseña, son aquellos rebeldes que como cabritos saltan y desean hacer su voluntad. No deseamos que eso nos suceda, así que esforcémonos día a día para poder servir a nuestro Padre y seguir el camino que Jesús nos enseñó. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.